bueno, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, Mauricio Chiluisa, presidente nacional de FEWE. Así que bueno, Mauricio, te recibimos, bueno, ya has estado escuchando, ¿no? Qué hechos tan lamentables que vive nuestro país. Una descomposición social que tiene y el gobierno no apuesta, ¿no? No apuesta ni a la educación, no apuesta a la salud, no, absolutamente parece que no apuesta a nada. Bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia de Ecuador en directo, agradecer por el espacio que se nos está brindando la FEWE Nacional y saludar a toda la audiencia de este medio de comunicación importante digital de la provincia de Guayas y del país. Mauricio, bueno, ustedes han convocado una movilización para este jueves 9 de junio. Dentro de esa convocatoria, ¿cuáles son los pedidos que están haciéndole al gobierno ustedes? Bueno, nosotros solo en este año el gobierno de Guillermo Lasso ha recortado 113 millones de dólares a las universidades y escuelas politécnicas, más lo que ha recortado Lenín Moreno en los últimos 4 años, son sumados aproximadamente 453 millones de dólares, que esto ha afectado, ¿no?, al desarrollo de la universidad ecuatoriana, a la investigación, a la infraestructura, a la oferta de cupos, y también ha sido con el tema de la desvinculación de docentes de las universidades. En medio que las universidades ya están volviendo a la presencialidad, la improvisación educativa en el país, con esta reducción presupuestaria, ha hecho de que el gobierno, de que las universidades improvisen con su retorno a la presencialidad en las universidades y escuelas politécnicas del país. Por ello, nos movilizamos también exigiendo una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior en el país, que está siendo debatida en la Asamblea Nacional, una verdadera ley, no como la del presidente Guillermo Lasso, que busca debilitar la universidad pública y fortalecer la universidad privada, buscando generar recursos económicos a través de la educación privada. Y el otro aspecto fundamental, como lo decían en el anterior, antes de iniciar la entrevista, nos preocupa mucho a los estudiantes la inseguridad que se vive afuera de los centros de educación. Son alrededor de 400 asaltos a estudiantes que van en los últimos 3 meses, en lo cual hemos logrado contabilizar de manera autónoma. También existe, cada día suceden casos de abuso de poder, abuso sexual, discriminación, bullying en las instituciones de educación primaria y secundaria, algo que nos preocupa. Solo como dato, nomás el día viernes en exteriores de la Universidad Central se produjo un acontecimiento con un arma de fuego. Entonces eso demuestra la inseguridad que vive nuestro país y también nos movilizamos exigiendo mayores medidas de seguridad. Ahora el gobierno ya no tiene pretexto para decir de que la policía no puede actuar. Lastimosamente la ley progresiva de la fuerza, que fue cómplice entre el Partido Social Cristiano, creo, algunos asambleístas de Pachacuti y Izquierda Democrática, efectivamente habilitaron la posibilidad de que el gobierno pueda reprimir a las organizaciones sociales y también la movilización social. Frente a ello, ratificamos nuestra movilización para el día de mañana en varias ciudades del país. Uh-huh. ¿Cuántas ciudades van a plegar esta movilización? ¿A partir de qué hora participan los que forman parte de las universidades? Hemos calculado que se realizarán acciones en 14 ciudades del país. Estas convocatorias son en conjunto con los compañeros de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Es todo el día la jornada de movilización. ¿Qué quiero decir con esto? ¿También plega la FESE entonces? Sí, se ha plegado la FESE también en esta jornada, principalmente por el tema de la inseguridad, casos de abuso sexual que existe dentro de los colegios y que el Ministerio de Educación no ha hecho nada para resolver estos problemas. En la ciudad de Guayaquil se realizará en los exteriores, iniciará en los exteriores del gobierno del litoral, donde funciona la CENESID, a las 10:30 de la mañana. En otras ciudades se desarrollarán a las 11:30. En la ciudad de Quito está previsto a las 14 horas y en otras ciudades del país en horas de la tarde. Por ello es que señalamos que esta es una jornada que se desarrollará en varios horarios durante todo el día. Y efectivamente esperamos que sumarnos también a las convocatorias que ha realizado el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular para el 22 de junio, como también en varias ciudades estamos prestos a participar en la convocatoria que ha realizado los bananeros
y la Confederación de Organizaciones Indígenas, la CONAIE, para el 13 de junio. Ahí la FEWE, como siempre se ha caracterizado, estará presente apoyando estas movilizaciones y plegándose a la plataforma de propuestas y exigencias del gobierno central. ¿Estas movilizaciones son pacíficas? ¿No va a haber cierres de vía? Bueno, nosotros hemos dicho de que frente a un gobierno sordo, un gobierno que no ha querido dialogar, frente a un gobierno que ha aplicado medidas neoliberales y que ha buscado también involucrarse en la justicia, en la educación superior, en la toma de decisiones e incluso también dividir a organizaciones sindicales de maestros y estudiantes, es que hemos decidido radicalizar las distintas formas de protesta. En varias ciudades realizaremos plantones en los cuales cerraremos las vías principales, en otras ciudades realizaremos movilizaciones y, como lo hemos dicho y lo ha dicho el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular, vamos elevando las condiciones de lucha. Eso lo determinaremos horas antes, efectivamente, de las movilizaciones, las acciones que vayamos a realizar. Pero como hemos dicho, los estudiantes en la universidad, en las distintas ciudades, cerraremos algunas vías de manera pacífica, haremos público nuestra plataforma de exigencias, como también haremos público las exigencias que tenemos frente al tema de educación superior en el país. No hay medicinas, no hay pago de los docentes, no hay presupuesto para educación, pero sí hay presupuesto para pagar la deuda externa, para renegociar los bonos Global 2030, y esto efectivamente afecta al pueblo ecuatoriano. Mauricio, ¿qué criterio merece la realidad que están viviendo muchos docentes de las universidades? Antes tenían contratos por 1 año, luego se los cortaron a 6 meses. Y resulta que ahora esos docentes los están contratando solo por 4 meses. O sea, cada semestre les dan contrato por 4 meses. Esos docentes se quedan 4 meses sin trabajo en el año y se quedan sin seguro. Y no solo eso, ahora esos docentes se los va a contratar, están analizando para contratarlos y pagarles por factura. O sea, ya no podrán tener derecho ni siquiera a la seguridad social. Estamos tal vez volviendo al tiempo del año 2000, por allí, donde los docentes cobraban por facturas. Bueno, existe una precarización laboral en la condición de ser docente dentro de la universidad. Esta realidad es algo tangible en las universidades y escuelas politécnicas del país. No, antes, este ejercicio de pagar por facturas ya se lo realiza en las universidades privadas. Es una precarización laboral que incluso va en contra de la Constitución, porque se establece que la Constitución establece el trabajo digno en todos los sentidos, y al darle contrato por 4 horas, o en muchos de los casos por tres meses, efectivamente están ahondando en la precarización laboral y perjudicando la calidad del sistema de enseñanza. Uno de los aspectos fundamentales es que el gobierno no le interesa entregar los recursos económicos para llamar a concurso de mérito y oposición para nuevos profesores puedan ser profesores a nombramiento dentro de las universidades. En varias universidades está detenido ese concurso 3, 4, 5 años y no se ha resuelto. Las universidades y las autoridades, rectores y vicerrectores, son cómplices de la precarización laboral que están viviendo los docentes, que afecta efectivamente a la educación superior en el país y al desarrollo del conocimiento. Uno de los aspectos que yo quiero señalar es que muchas veces se les contrata por 3, 4 meses a factura, pero nada les asegura que el próximo semestre, los próximos 4 meses del año o los próximos 3 meses los van a volver a contratar. Existe una incertidumbre. Entonces también se está volviendo los negociados dentro de las universidades a que los amigos del rector, a que los amigos de los rectores, a los amigos del decano, se les puede entregar contratos y efectivamente a personas calificadas, a personas que estén en mejores condiciones, con perfiles profesionales, no se les permita laborar adecuadamente. Nosotros, junto a la SODUPE, que es la Asociación de Profesores Ocasionales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, hemos presentado unas denuncias a varias universidades que están impulsando la precarización laboral al contratar por facturas. Esto está prohibido por la Constitución y esto efectivamente afecta a la universidad pública ecuatoriana y también a la comunidad del país. No podemos, un inicio, el tema de contratar por 3 meses, 4 meses, 6 meses, un inicio está dando paso efectivamente de que se pueda tercerizar nuevamente las formas de trabajo y que se pueda vender la idea de la contratación de trabajos por horas.
Esto es algo que efectivamente lo busca el gobierno de Guillermo Lasso para hacer caso a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Así es, mi querido Mauricio, precarización de la educación, precarización del trabajo y es pues a lo que volvemos, a ese retroceso que no debería de ser así, ¿no? Porque los derechos de los trabajadores no pueden ir en retroceso. En todo caso, te pregunto, primero, ¿ustedes han tenido acercamientos con los rectores de varias universidades públicas del país? Hemos conversado con varios rectores, hemos entregado principalmente nuestra propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Hay que señalar, ni un solo rector ha presentado una propuesta técnica de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Solo han entregado o han enviado observaciones de lo que consideran que debe cambiarse en la educación superior, más no una reforma integral que en verdad lo permita tener una universidad democrática, científica, tecnológica, intercultural, de calidad. Entonces es algo lamentable que los docentes, los rectores de las universidades no estén involucrados en el debate a la Ley Orgánica de Educación Superior, ni tampoco en el debate de la asignación presupuestaria. Pareciera que los rectores quieren complacerse con el gobierno de turno, en la cual no pelean por su presupuesto, porque mientras cada mes les van recortando el presupuesto, tienen que despedir docentes, servidores, tienen que cerrar algunos paralelos, tienen que cerrar algunos edificios, ellos están tranquilos esperando a que efectivamente la CENESID les dé el beneplácito de haber hecho alguna buena gestión. Por ello nosotros, nuestra crítica frente principalmente al sistema de educación superior que está viviendo el país, a la CENESID, al Consejo de Educación Superior, que es cuestionado, que no cuenta con una legitimidad propia, y también a las autoridades que no se ponen de parte de la comunidad universitaria para luchar por un presupuesto y por una ley orgánica de educación superior que en verdad responda a los intereses de la comunidad universitaria y no a los intereses del gobierno de turno. Ahora, en estos momentos manifiestas que obviamente no han tenido respuesta del gobierno. ¿Qué pasa con la asamblea? Porque hay una comisión de educación que obviamente está atrás de esto y que tiene que estar vigilante de las propuestas y de los cambios. ¿Ustedes se han sentado a conversar con ellos? ¿Le han expuesto sus propuestas? ¿Lo han analizado o simplemente también se hacen de oídos sordos? Bueno, nuestra propuesta de reforma a la LOES fue calificada por el CAL, cumplió todos los requisitos, varios asambleístas fueron los proponentes de nuestra propuesta de reforma a la LOES, ha sido debatida en la Asamblea Nacional y también en la Comisión de Educación. Hay varios asambleístas de la comisión que se han reunido con nosotros, les hemos explicado, y parte de esas propuestas fueron recogidas en el primer informe de debate de la reforma a la LOES que fue discutido hace pocas semanas. Lastimosamente, tema de cogobierno, tema de autonomía universitaria, presupuesto, ingreso y ampliación de cupos a las universidades, y como también el tema del acoso y la seguridad dentro de las universidades no han sido recogidas. Por ello, el 4 de junio, la FEUE presentó un alcance a este informe con 31 observaciones. El informe tiene 110 artículos, nosotros hicimos observaciones a 31 artículos en donde consideramos que son los puntos centrales que debe discutirse dentro de la Comisión de Educación para tener una verdadera reforma a la LOES que responda a los intereses de la comunidad educativa. Mauricio, sin duda alguna ustedes no son el único frente que se abre para manifestar su descontento en base a la falta de políticas públicas, digámoslo así, porque realmente hay una falta de políticas públicas. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque realmente no están siendo escuchadas. El gobierno dice, sí, déjalos nomás que griten en las calles, por ahí manda a la fuerza pública un poco a detener esto y el tiempo pasa. ¿Qué hacer después de esto? Bueno, nosotros como estudiantes hemos dicho de que vamos a ir radicalizando estas protestas que las realizamos. El mes de junio es un mes de lucha, es un mes de movilización para hacer cara a las políticas neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso. Hemos dicho de que se vayan todos, que ya ha demostrado que ni el gobierno ni la asamblea están legislando a favor del pueblo ecuatoriano. Y hemos dicho de que el gobierno intentó por varios meses meter miedo de la muerte cruzada o la consulta popular. Los estudiantes le dijimos que de acuerdo, vamos nuevamente a las urnas y vamos a construir un proyecto que responda en verdad a los intereses del pueblo ecuatoriano, un proyecto político electoral que en verdad recoja las propuestas y anhelos de la población, de los ecuatorianos, como estabilidad laboral, como acceso a la educación,
salud adecuada, el tema de la propia reactivación económica. Nosotros hemos dicho que la alternativa en estos momentos es la lucha en las calles para que el gobierno en verdad entienda que efectivamente está actuando mal en materia económica y en materia laboral. Nosotros hemos señalado al gobierno nacional que no le tenemos miedo a la muerte cruzada, que si el gobierno quiere declarar la muerte cruzada a los estudiantes, presentaremos también nuestras alternativas. Ya ha demostrado tanto el Ejecutivo como el Legislativo que no están trabajando en favor del pueblo ecuatoriano. Por ello, estas movilizaciones vamos a continuar en las calles. El 18 de junio, el Frente Popular ha convocado a todas sus organizaciones sociales y populares a una Asamblea Nacional donde también definiremos las próximas líneas de acción y de movilización para los próximos meses. Mauricio, finalmente, ustedes dicen que el gobierno le ha restado presupuesto a la universidad pública, pero cuando escuchamos al ministro y escuchamos al presidente de la República, ellos dicen lo contrario, que han dado más recursos a las universidades. Eso es algo totalmente falso. Consideramos de que, primero, el secretario de la CENESID, Rivadeneira, tiene que aprender cómo funciona la distribución de recursos económicos hacia las universidades. Y segundo, el Ministerio de Finanzas tiene que entender cómo se asigna y cómo funciona la asignación presupuestaria por concepto de gratuidad para los estudiantes universitarios. Eso es algo que está en la ley y que los ministros y los secretarios deberían conocer. Por ello nosotros hemos dicho y hemos desmentido con pruebas que ha existido un sistemático recorte presupuestario en las universidades. Y eso se evidencia. Las universidades centrales, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Cuenca, las más grandes del país en población estudiantil, han tenido que este año reducir su oferta académica por la reducción presupuestaria. Han tenido que prescindir de docentes por la reducción presupuestaria y han tenido que efectivamente volver al hacinamiento en varias carreras en donde unificaron dos paralelos por falta de docentes y infraestructura física para poder continuar dando esas asignaturas. Esa es la demostración de que la Universidad Ecuatoriana se encuentra en una crisis económica y en una crisis educativa que llevará a futuro efectivamente a la precarización de la educación pública en el país. El único objetivo del gobierno de Guillermo Lasso es fortalecer la universidad privada y fortalecer estos negociados que hacen a través de la educación, a través de los créditos educativos. Finalmente, esta sí es la última. Me gustaría escucharle usted la reacción a las declaraciones que hizo el titular del CENESID, el señor Rivadeneira, que dice que ni una maestría ni un doctorado garantizan tener un empleo. Ya se acabó la época de la titulitis. Eso es una cuestión absolutamente de derecha. Es una pena que una persona que tiene un PhD, se supone que es un PhD, es un académico, diga eso. Porque ahí se demuestra la condición que tiene el gobierno de Guillermo Lasso de no permitir el ingreso a los hijos de los campesinos, a los hijos de los trabajadores, de los maestros, de los comerciantes a las universidades. Y demuestra este pensamiento elitista que tiene el gobierno nacional de no permitir que las clases populares ingresemos a la universidad. Se ha demostrado ya en varios países y se ha demostrado a través de organismos de cooperación multilateral que invertir en educación y mientras más jóvenes accedan a la educación pública gratuita y de calidad, se reducen las brechas de desigualdad y se reducen los problemas de inseguridad. Para resolver el problema de la inseguridad no necesitamos policías o no necesitamos patrulleros tipo películas de acción, recorriendo las calles. Necesitamos invertir en educación, en salud, en proyectos de rehabilitación social. Los jóvenes de escasos recursos económicos bajos no sean víctimas del narcotráfico y las pandillas. Es una pena que un funcionario de Estado busque efectivamente, a través de sus palabras, desmotivar al financiamiento de la educación y que los jóvenes podamos acceder. Y eso tiene un trasfondo, que el gobierno de Guillermo Lasso busca convertirnos a nosotros los jóvenes en mano de obra barata para sus empresas, para sus fábricas. Y le hemos dicho, y le hemos sido frontales, que el secretario de la CENESID y todo su gabinete dentro de la CENESID tienen que renunciar, porque se ha demostrado que ellos no están trabajando para el desarrollo de la universidad pública, sino de las universidades privadas. Mauricio, muchísimas gracias por habernos dado parte de este tiempo para conversar.